Buenos días, un saludo para todas y para todos. Voy a hacer una especie de análisis y de esbozo de lo que está pasando en la actualidad en Colombia, ¿no? Tal vez algunas de estas ideas sirvan para dirigir el rumbo o pensar en algunas posibilidades. Las actuales condiciones del país reflejan una crisis hegemónica del uribismo y de su ideología. Esto ya ha sido resaltado por varios en este país. Esa crisis de hegemonía se debe, en términos de Antonio Gramsci, a que parte de esas ideas han perdido el consenso mayoritario de la sociedad, lo cual se refleja en la aparatosa caída de aprobación del gobierno de Iván Duque, que ronda el 18%, las cifras de apoyo al expresidente Uribe y sobre todo y muy especialmente a que su agenda programática de sociedad no logra satisfacer las necesidades de una población empobrecida, 21 millones de pobres hay en Colombia, y de la población en estado de miseria, 7.4 millones, o sea, lo que suman realmente 28.4 millones de personas con unas vidas precarias, ¿no? En pocas palabras, el gobierno ha perdido el consenso y por eso le apuesta a la represión, al dominio. Y por otro lado, pues las instituciones no cumplen la función que deben cumplir en la sociedad. La situación actual explotó, como se sabe, debido a una reforma tributaria que quería implementarse en plena pandemia, una reforma lesiva de la clase media y de las clases populares, donde se grababa los alimentos y hasta los servicios funerarios, mientras se era condescendiente y mientras se beneficiaban, como siempre, los intereses de sectores empresariales, banqueros, etc. Sin embargo, las causas del estallido social son producto de un conjunto de demandas históricas incumplidas, ¿no? Las cuales van desde la materialización del Estado social de derecho, con el gran cúmulo de derechos sociales, económicos y culturales plasmados en la Constitución del 91 que nunca se realizaron, pasando también por los altos grados de corrupción política en el país y de corrupción económica, ¿no? Despilfarro los recursos públicos, donde se pierden alrededor de 50 billones de pesos, ¿no? Hasta el incumplimiento del modesto acuerdo de La Habana con las FARC, que prometía cambiar algunas relaciones estructurales en el país. Siendo optimistas, dice Francisco Gutiérrez Sanín en este libro que quiero recomendar hoy, un nuevo ciclo de la guerra en Colombia. Siendo optimistas, dice este profesor investigador del IEPRI, se habrá cumplido solamente un 10% del acuerdo, mientras que ese incumplimiento entonces estimulaba la deserción de los desmovilizados, se incrementaban los asesinatos de líderes sociales, se incrementaron las masacres y mientras el gobierno en una actitud negacionista le apostaba a reescribir la historia, negando retrospectivamente, ¿no?, el conflicto en Colombia, conflicto del que nadie dudaba en los 90 cuando las FARC se tomaban pueblos como Mitú, por ejemplo, o bases militares como Patascoy, o cuando los paramilitares también querían apoderarse de los poderes locales. El paramilitarismo también fue, hay que entenderlo, un proyecto político. El paramilitarismo, además de ser un proyecto contrainsurgente, fue también un proyecto político. Ellos mismos se presentaban como un movimiento político-militar, de carácter, comillas, antisubversivo en ejercicio del uso del derecho a la legítima defensa, que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra el Estado. Eso explica que se haya aliado con el gobierno de la época. Las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá constituyen en el campo militar una organización nacional antisubversiva en armas, y en el campo político un movimiento de resistencia civil que representa y defiende derechos e intereses nacionales desatendidos por el Estado. Ya sabemos que estos intereses fueron los intereses de los ganaderos, de los industriales, de las grandes compañías transnacionales. Esto es lo que se dice en el estatuto de las AUC. Entonces, al respecto, recomiendo la lectura del artículo Discurso y legitimación del paramilitarismo en Colombia tras las huellas del proyecto hegemónico del politólogo Edwin Cruz, que ofrece bastantes luces sobre este asunto. Ahora, ese conflicto que el mismo gobierno reconoció en su momento intentó ser negado retrospectivamente con la toma del Centro de Memoria Histórica por Darío Acevedo. Es toda esta miopía, esta ceguera calculada, el cinismo correlativo el que ha llevado al uribismo a su estado actual. Pero ¿qué ocurre cuando adviene una crisis social y las sociedades avanzan hacia la anomia? ¿Qué pasa cuando se corroen los fundamentos sobre los que descansa tal orden y los valores, las normas, la organización social,
no responden a las necesidades de supervivencia de la población. En estos momentos se requiere una reconfiguración de ese orden social. No hay otra salida. En estos momentos se requiere una reconfiguración de ese orden. Se requieren transformaciones sociales, económicas y políticas sustantivas, de fondo, para encauzar la vida social y así cumplir los objetivos de toda asociación política. Objetivos de toda asociación política que no son otros que producir, reproducir y cualificar la vida de sus asociados. En este contexto, en Colombia se requiere tomarse en serio la Constitución del 91, su origen múltiple, diverso, su inclusión y reconocimiento de las desigualdades históricas. También se hace necesario reconocer que esa Constitución del 91 es una utopía inconclusa y que debe materializarse. Se hace necesaria una política que supere la distancia esquizofrénica que hay entre el papel y la realidad, entre la Carta y su amplio catálogo de derechos, entre la Carta y la vida cotidiana de las personas. Es necesario eliminar entonces esa brecha. De ahí que ninguno de los gobiernos anteriores realmente haya cumplido realmente el pacto de 1991. ¿Sí? Por otro lado, el espíritu de la Constitución, esa demanda de materializar el Estado Social de Derecho, hay que decirlo, esa demanda de actualizar el Estado Social de Derecho, de cierta manera se actualizó con el Acuerdo de La Habana en el año 2016, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, y esto es parte de lo que está a la base, ¿no?, del actual conflicto, porque lo que sabemos es que el gobierno de Iván Duque y del uribismo, ¿no?, cuando subió al poder en el 2018, lo que se ha dedicado es a sabotear ese acuerdo, a sabotear la implementación de las medidas que se habían acordado con las FARC en ese acuerdo, y a partir de ahí empezaron a hacer modificaciones unilaterales, ¿no?, al acuerdo, de tal manera que la política del gobierno va por un lado y el acuerdo va por el otro. Ese acuerdo de paz nunca se convirtió realmente en una política de Estado. Y recordemos que lo que ha hecho el gobierno Duque desde que empezó en el año 2018 fue atacar a la Justicia Especial para la Paz, ¿sí? Y tampoco ha cumplido con la sustitución de cultivos. No había una sustitución gradual de cultivos y no se ha cumplido con la redistribución de la tierra, con la asignación de la tierra a los campesinos. Gutiérrez Sanín dice que de la Agencia Nacional de Tierra reporta 1 millón de hectáreas y solamente se habrán distribuido unas 30.000 hectáreas. Y tampoco se hizo la reforma política, ¿no?, aspectos fundamentales que estaban contemplados por lo menos en los 3 primeros puntos del acuerdo. Para completar, el Estado fue incapaz de hacer presencia institucional en los territorios dejados por las FARC, lo cual los convirtió en campos de batalla que generan muerte y desplazamiento forzado. Así, el gobierno Duque logró regresar al país a la guerra, al conflicto, acabando con esa tenue paz que se vivió durante el gobierno de Santos en el periodo del 2012 y 2017, tiempo en el cual se realizó la negociación en La Habana y, como muestran todos los índices, por lo menos bajó el número de homicidios en Colombia, las masacres, los asesinatos, el desplazamiento, etc. Lo que hubo ahí en ese periodo fue una paz tenue, que hoy se ha convertido, después del ascenso del uribismo al gobierno con Iván Duque, en una paz caliente, que, como dije, no llegó a convertirse en política de Estado. El resultado de todo esto es un Estado fallido en la actualidad, que ha fracasado en varios frentes: la incapacidad de ejercer la soberanía territorial, de sacar adelante las reformas sociales y políticas necesarias para materializar el acuerdo, y la incapacidad para garantizarle una vida digna también a más de 3.3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son los llamados ninis, ¿no? Y estos son cifras oficiales, que, como ya mencioné, no suelen ser cifras exactas, suelen ser más bajas de lo que realmente son. Este fracaso no se entiende sin el papel nefasto que ha jugado la clase política colombiana. En Colombia, como se sabe, el bipartidismo gobernó por más de 100 años. Cuando aparecía una fuerza alternativa, esa disidencia política o era absorbida o era asesinada, tal como vimos con el ejemplo de Gaitán o con los distintos candidatos de los años 80 que fueron asesinados. Siempre que los dos partidos vieron amenazados sus privilegios, pactaron entre sí para excluir a las fuerzas alternativas, tal como mostró Fernando Guillén Martínez en ese libro que nunca me canso de recomendar,
el poder político en Colombia del año 79. El ejemplo clásico es el pactismo antialternativo excluyente del Frente Nacional en 1958, ¿no? Que gobernó el país por 18 años con un monstruo de dos cabezas, un mariaje entre liberales y conservadores que excluyeron a las demás fuerzas políticas y que son responsables del nacimiento también de las FARC, del ELN, del M-19 también en el año 70 cuando se roban las elecciones. Pero las fuerzas políticas actuales también funcionan de manera similar, con la misma lógica pactista que les permite conservar todos sus privilegios. A pesar de la ampliación democrática que se dio en 1991, los sectores de la política tradicional ahora se agrupan en carteles electorales que se convierten fácilmente en partidos de gobierno, apoyando al ejecutivo de turno a cambio de múltiples prebendas, puestos y contratos. No hay que equivocarse, en Colombia los mismos partidos que ayudaron a elegir a Iván Duque para evitar el ascenso de un posible gobierno de izquierda son los mismos partidos que le ayudaron a Duque a tomarse el Estado, ¿sí? A tomarse el Estado social, al Estado de Derecho y a tomarse todas las instituciones, ¿sí? Como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, porque todos esos funcionarios en parte fueron elegidos por esa maquinaria, con excepción del fiscal, que es elegido por la Corte Suprema de Justicia, pero que es propuesto por el presidente, de tal manera que a la Corte no le queda otra opción que elegir a un uribista propuesto por el presidente uribista, ¿no? Entonces, hoy en Colombia no hay garantías institucionales y no hay garantías para las elecciones del 2022, sencillamente porque la registraduría también está tomada por Alexander Vega, que es del uribismo. De tal manera que se prevé un fraude para el año 2022, máxime cuando ese gobierno actual, el uribismo, ha perdido la hegemonía, como ya mencioné. Pero esa hegemonía la pueden recuperar y a eso es a lo que le están jugando en este momento, ¿no? Al final diré algo al respecto. Lo que tenemos hoy también es una oposición política acorralada por la Procuraduría de Margarita Cabello, que se ha convertido en el brazo político también del gobierno, en la persecución a la oposición. Entonces, esa clase política y el gobierno Duque, por ejemplo, no apoyaron la consulta anticorrupción, que recibió en su momento un apoyo de 11.5 millones de colombianos que votaron a favor de esa consulta que propusieron en su momento Claudia López y Angélica Lozano. El gobierno Duque básicamente le hizo conejo a esa consulta anticorrupción, que era fundamental. Duque y sus amigos le hicieron conejo a la voluntad del pueblo prácticamente. Dentro de los puntos de esa reforma anticorrupción se encontraba la reducción del salario de los congresistas, el cual hoy es 33 veces más alto que el salario mínimo nacional, que ronda los $300 al mes. Por eso, para la gente es claro que parte del problema en Colombia está en el Congreso, compuesto en su mayoría por los mismos de siempre. Pues como dice Julio Sánchez Cristo, en Colombia la política es un club familiar, ¿sí? Y es un club familiar que se gobierna como una finca y que concibe al país, y que se concibe el país como un botín, donde la política se concibe realmente como un botín y no como un servicio social, como un botín que hay que saquear y repartirse. Ahora, la salida a la crisis consiste, a mi modo de ver y a mi modesto parecer, en dos aspectos básicos: el cumplimiento cabal del acuerdo de paz con sus 6 puntos, especialmente la reforma rural integral que buscaba acabar la pobreza en el campo, vincular el campo a los desarrollos productivos, luchar contra el analfabetismo en el campo, también hacer una reforma política inclusiva, ¿no? Sustituir los cultivos ilícitos, provocar una economía lícita en los campesinos, lo cual también requería infraestructura, bienes, créditos por parte del Estado, una intervención del Estado, una reforma fundamental de los territorios, presencia en esos territorios y por supuesto disponer todo para acabar con el conflicto, ¿no? El desarme y la desmovilización, para ir dando paso a una reinserción que permitiera que los guerrilleros entraran a la vida civil con proyectos productivos y en condiciones dignas. Es justamente todo esto que estaba prometido en el acuerdo de paz, ¿sí? Lo que no se ha cumplido, lo que se ha encargado en escamotear el gobierno de Iván Duque. Entonces se necesita cumplir ese acuerdo de paz, por modesto que sea.
¿no? Y lo segundo es que se necesita blindar el Estado de Derecho y se necesita blindar la democracia para detener una dictadura que ya hace presencia en las calles y que se encarna en el asesinato de jóvenes, manifestantes y ataques a sectores étnicos, desapariciones, ataques a la prensa, lesiones oculares, todo ello realizado con sevicia y con cierta sistematicidad, producto de una doctrina militar que se enseña en el país y una doctrina militar que ve a la protesta como un enemigo interno. En Colombia, la protesta dejó de ser un derecho constitucional para convertirse en ese enemigo interno, tal cual, terrorista, vándalo, etcétera, tal como en la época del gobierno Uribe, en el 2002 al 2010, se calificaba cualquier protesta contra el Estado, ¿no?, de terrorismo. En la actualidad hay una represión en Colombia que ha dejado más de 60 muertos, un número no establecido de desaparecidos, y que ha infiltrado la protesta social con técnicas paramilitares de ataque, donde desde camionetas de alta gama se dispara contra la inerme población, o donde la policía misma, que se convirtió en la guardiana de un orden corrompido, se alía con civiles armados para atacar a la población en las calles de las ciudades, tal como ha ocurrido en Cali y como ya hay suficientes pruebas tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, el cumplimiento del acuerdo de paz implica reformas sociales y políticas estructurales, como ya mencioné, la reforma rural integral y la reforma política incluyente que dé cabida a distintos sectores sociales y visiones del mundo. El modelo económico que no se tocó en ese acuerdo también, por eso se requiere modificar también esa visión económica y básicamente desmercantilizar, ¿no?, la vida, desmercantilizar el trabajo, la educación y la salud, y por supuesto superar esos modelos extractivistas económicos, ¿no?, y acabar con el envenenamiento de los campos, del medio ambiente, con las fumigaciones famosas del glifosato. Aquí es donde hay que mirar también que la sustitución de cultivos se incumplió, y lo que ha hecho el gobierno es regresar a esas viejas formas de lucha contra el narcotráfico, lo cual incluye que simplemente la vuelta de las fumigaciones, ¿sí?, y la implementación de políticas que se creían superadas y que no estaban planteadas en el acuerdo de paz. Entonces hay que entender que esas reformas estructurales, políticas, económicas es lo que se disputa en el actual pulso que se está dando entre una sociedad movilizada y un gobierno que ha perdido la legitimidad, la autoridad, la hegemonía y que se aferra al poder justamente para tratar de mantenerlo. En cuanto a mantener el Estado de Derecho y la democracia, hay que hacer algo que yo llamo aquí la reingeniería constitucional. El mecanismo menos lesivo, creo, es el referendo constitucional. El referendo es un mecanismo de participación ciudadana, pero también es un mecanismo de reforma de la Constitución, ¿no? Entonces lo que yo creo que se puede hacer ahora es que la presión social, el movimiento social, puede llevar al gobierno, presionar al gobierno para que realice un referendo de tipo constitucional, y en ese referendo de tipo constitucional pues se incluyan las reformas, las demandas que se están exigiendo en las calles, ¿no? Se pidan transformaciones cualitativas. Eso es lo que puede ocurrir, y en este caso el referendo puede funcionar. Hay otra forma de referendo que es el de origen popular, pero que necesita un 5% de firmas del censo electoral. Entonces, recoger ese 5% del censo electoral implicaría muchas firmas, mucho tiempo, participación de la registraduría, etcétera. Entonces, es más fácil, por medio de la presión, negociar un referendo constitucional de origen gubernamental y obligar al gobierno a que se planteen estas reformas que se están exigiendo en la calle. Ahora, sin entrar en detalles técnicos, también se hace necesario reducir el número de congresistas, pues estos suman más de 270 en la actualidad y le cuestan miles de millones al Estado. Esa reducción, y esto hay que dejarlo claro, esa reducción debe garantizar de todas formas la suficiente representatividad ideológica del país en el Congreso. En segundo lugar, es necesario reducir los poderes presidenciales en Colombia, pues el Ejecutivo no es solo jefe de gobierno, de Estado, jefe máximo de las fuerzas militares, sino que tiene un gran poder nominativo en ministerios, superintendencias, departamentos administrativos y cargos diplomáticos. Entonces, es ese poder el que le permite repartir la torta burocrática
y así capturar los partidos políticos. Hay que decir que en Colombia, como en muchos lados, los puestos del Estado son la mermelada que reparte el gobierno. Es necesario, por ejemplo, que no sea el presidente el que terne al fiscal general de la nación, pues el fiscal termina convirtiéndose en el perseguidor y acusador de la oposición política y a la vez que precluye las investigaciones contra los miembros del gobierno y de su partido de apoyo, tal como hemos visto con la preclusión que pide la Fiscalía del proceso contra Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. No, también es necesario limitar algunas de las facultades en materias económicas del presidente. Para salvaguardar el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes, se requiere que en la elección de los órganos de control, por ejemplo, Procuraduría y Contraloría, no intervenga el Congreso. Así, estos funcionarios, me refiero al procurador o al fiscal, podrán investigar libremente, y al contralor, ¿no?, podrán investigar libremente a senadores y a representantes a la Cámara, así como a miembros del Ejecutivo, gobernadores y alcaldes que violen la función pública o malversen los fondos del Estado. Se necesita entonces modificar la estructura constitucional del nombramiento de ciertos funcionarios y de los órganos de control. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo, que también está capturada actualmente por el uribismo y que no ha cumplido la función de defender los derechos humanos, una Defensoría del Pueblo que se alía con la Fiscalía para amañar las cifras de lo que realmente ocurre en términos de violación de derechos humanos en Colombia. Esa Defensoría del Pueblo también debe ser reformada, ¿no? Porque en la actualidad el defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes, y la Cámara de Representantes, lo vimos en la moción contra Molano, está tomada también básicamente por el gobierno y por los partidos de gobierno. Entonces en Colombia se hace urgente una articulación, y esto es algo que tenemos que tener muy presente en la actualidad, de las demandas ciudadanas de los jóvenes. Es importante una articulación que desemboque en un consenso sobre las reivindicaciones sociales. Tal vez se necesita un manifiesto juvenil por Colombia con el cual se pueda disputar una visión programática de sociedad. No se puede seguir en la dispersión y en el desgaste ante la opinión pública, pues a esto le juega el gobierno, con su apuesta de desgastar la protesta. Por otro lado, es posible, y es aquí donde es posible que como lo ha denunciado Ariel Ávila y otros analistas, que el gobierno le esté jugando a una recuperación de esa hegemonía ideológica perdida, ¿no? Y eso tendría un alto costo, porque la estrategia del gobierno aquí sería capturar, bueno, hay sectores que ya tienen capturados realmente, ¿no?, como los grandes empresarios, los industriales, pero a lo que le está jugando también ahora es a capturar a esa clase media baja, media alta, esos que tienen algo que perder para que se pongan en contra de toda la población que está marchando. Y esta es una técnica que utilizó Hitler a partir de 1919, bueno, y después de 1925 cuando salió de la cárcel, y es que en Alemania esos sectores militares, industriales, económicos y las clases medias conservadoras se unieron en bloque, ¿sí?, y la clase obrera estaba desubicada, y así se montó el nazismo en Alemania. Pues aquí a lo que le está jugando el gobierno colombiano en este momento de descrédito es también de oponer una sociedad contra la otra, y entonces buscan que aquellos que han conseguido algo a partir de la deuda, de préstamos, etcétera, que temen perder lo poco que han conseguido, se opongan y se pongan contra los manifestantes, contra los jóvenes, contra los estudiantes, contra esa otra población empobrecida y en la miseria que, como mencioné, suman 28.4 millones de personas. Entonces, eso le permitiría recuperar la hegemonía al uribismo, y por supuesto eso se lograría a partir de la guerra mediática y de la guerra de la violencia tal como está ocurriendo en la actualidad en las calles. Entonces, estas son algunas ideas que pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando en el país, ¿no?, y también algunos esbozos de lo que podría hacerse eventualmente.